Ya tenemos en nuestros estudios al doctor Jofre Campaña Mora, preocupado también, mucha ciudadanía de la alimentación escolar, algunos cientos de miles de estudiantes se quedarían sin ese alimento, que de todas maneras yo lo entendí que es un tanto barato por la cantidad y los tiempos que esta empresa ha podido tener su oficio y sus circunstancias, pero que ninguna otra empresa podría dar el alimento en este momento. Los niños se quedarían algunos meses sin darle el alimento, cuando lo correcto es hacer el concurso, y en el concurso pues habrá quien gana un nuevo oferente. Pero, ¿qué hay de allí? ¿Qué mismo hay? ¿Solo una bronca o solo para tirar abajo, o es parte de una campaña de desprestigio? Porque por último digan los presos una cosa, que tampoco pueden dejar sin alimento a los presos, pero esta empresa, la Factoría, ¿cómo es que se pronuncia? La Factoría. La Factoría es una empresa que ha dado servicios por muchísimos años, no solamente a las cárceles, sino al Ministerio de Educación. Bienvenido, doctor, explíquenos esto, porque la gente, las madres de familia están totalmente preocupadas. Sería una cuestión inhumana no darle los alimentos a los jóvenes. Muchas gracias, buenos días, un gusto estar con ustedes. Yo creo que aquí hay varios mitos que empiezan a lanzarse, y esos mitos pues de repente, de tanto repetirse, calan en la ciudadanía. Por eso es importantísimo que la ciudadanía sepa cuál es la verdad. Uno de los grandes primeros mitos que se ha dicho es que la Factoría gana los concursos a dedo. A dedo, es decir, es amigo de alguien y por eso le dan los concursos. Yo he traído un pequeño documento que ojalá se pueda leer, ¿no? Esta es la rendición de cuentas del año 2016 de compras públicas. Rendición de cuentas. ¿Qué dice el documento de rendición de cuentas? Que esto está publicado, ¿no? Sí. Esto está... Perfecto. Perfecto. Esta es la rendición de cuentas de compras públicas, de CERCOP. ¿Qué es lo que dice esta rendición de cuentas? Que es muy importante. En la página 9, resultados de subasta inversa de alimentación escolar. ¿Y me permito leer? Sí, por favor. Para llevar a cabo la subasta inversa corporativa de alimentación escolar, el Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOP, conjuntamente con el Ministerio de Educación, a fin de fomentar la participación, llevaron a cabo 10 consejos consultivos en las ciudades de Quito, Ambato, Cuenca, Guayaquil y Puerto Viejo, en los cuales estuvieron presentes 141 potencial acreedores o participantes, proveedores. 141. Bastante. Es altísimo. El mismo documento en la página 10 señala, de estos 141, al final 26 participaron en la etapa de adhesión aceptando los términos y condiciones establecidos. Es decir, de 141 analizaron los temas y 26 dijeron, vamos. Se hace el concurso y de los proveedores que participaron en la puja y fueron ganadores de la misma, se realizó la adjudicación de 3 proveedores. La Factoría S.A., Sociedad Industrial Ganadera del Ordeño, Fortesan, y Lechera Andina Alianza. Es decir, un contrato abierto, clarísimo, sin discusiones, sin impugnaciones, sin quejas, sin que Contraloría jamás haya complicado nada. Pero además, en la página 32, se señala otra cosa muy importante. Se señala que la distribución y entrega a cada estudiante de esta ración escolar debe ser durante los 200 días al año. No 180, no 190, 200 días. Y esto es un derecho. Y esto es un derecho que está contemplado en la ley, porque muchas veces la gente no sabe, pero existe pues la ley orgánica de alimentación escolar. Hay una ley de alimentación escolar. Que hay que cumplirla. Y la ley señala cómo funciona, cómo se establecen los alimentos, cuáles son, en qué condiciones, cuánto tiempo, etcétera. Es decir, hay una ley. Pues bien, ¿quién determina? Esto es otro de los mitos, ¿no? Hasta aquí está claro que concurso hubo, ningún problema. El otro de los mitos, que la leche es mala o que los alimentos no son nutritivos, que esto se lo llevan por ahí y lo botan. El informe de rendición de cuentas del 2023, es decir, ahora, que seguramente... El gobierno actual. Sí. Rendición de cuentas. ¿Qué es lo que dice el informe? Página 26. Aceptan eso, ya. ¿No? Se coordinó con el Ministerio de Agricultura y Ganadería
con el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, con el Ministerio de Salud Pública, con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, con el Programa Mundial de Alimentación, la construcción de 11 fichas de alimentación escolar, es decir, la ficha técnica, que cumplen con los requisitos nutricionales necesarios para el adecuado desarrollo y bienestar de los estudiantes, las mismas que fueron aprobadas por el Ministerio de Salud Pública. Es decir, todo está bien. Casi medio gobierno con organismos internacionales aprueban la ficha técnica. Y ahora viene lo más bonito. La compañía empieza a prestar el servicio, le compran los alimentos, la compañía entrega cada alimento con las condiciones exigidas en cada caso. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre. Este programa se llama Programa de Alimentación Escolar, ¿verdad? El PAE. Para que se entienda, en el sector público, cuando alguien tiene que hacer una entrega, en este caso la entrega de alimentos, llevan los alimentos, hay funcionarios de los colegios, etcétera, que reciben los alimentos, se firman actas de entrega-recepción, se verifica que todo esté perfecto. Una vez que se firman las actas, se verifica todo, se inicia un trámite administrativo, que es el que contempla los contratos. Necesito el RUC, necesito el certificado del IES, necesito el bla, 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 bla. 10 papeles, este papel es el papeleo, el país del papeleo. Pero bueno, se les entrega todo. Entra todo, entonces, ¿está en orden? Sí. Se manda una cartita, mail ahora. Señores, Ministerio de Economía y Finanzas, ¿está todo en orden? Paguen. Entra al Ministerio de Economía, hacen el mismo papeleo, revisan, chequean, vuelven a revisar. Y al final se emiten unos documentitos que se llaman CUR, Certificados Únicos de Registro. Cuando está el CUR, está ya todo aprobado, incluso la disponibilidad de fondos. Y lo que tiene que hacer un funcionario es aplastar una teclita y los fondos pasan del Ministerio de Economía a las cuentas de la compañía La Factoría. Directamente. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Y aquí está. Todo lo que está pintado. No ha aplastado la pestañita. Están los CUR, con el número de CUR, con todo aprobado. Y no pagan. ¿Y no pagan desde cuándo? Lo podemos ver aquí. Ahí está. Las fechas, ¿no? Valores por factura, aquí están los números. Y esto tiene Tenían que pagar el 13 de mayo. ¿Sí? Y desde entonces no pagan. Millones de dólares, no pagan. Aquí está. Terrible. Y algo gravísimo además. Y con el señor de Riacén dijo que son 5 meses en el uno y 3 meses en el otro. Bien. Y las cifras 28 millones y algo así. Sí, ahí están los números, ¿no? Ah, no, pero hay cuentas atrasadas también de noviembre. No, pero esto es otra cosa. Esto es educación. Ya vamos a hablar después de lo que es otro tema. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que a veces los funcionarios cuando entran al poder piensan primero que el poder es eterno. Porque piensan, no, estamos en la nube rosada. La mayoría de presidentes han Esto va a durar toda la vida. Y los ministros y los altos cargos. Sí, señor, todos. Yo conozco funcionarios hoy que tienen 5, 6, 7, 10 años rendiendo cuentas. El doctor Galo García Ferot, hombre intachable en este país, fue ministro de Educación con Jaime Roldós. Sí. Él decía, cuando conversábamos muchas ocasiones, el funcionario público en el Ecuador rinde cuentas toda la vida. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Existe pues la ley de contratación pública. ¿Y qué es lo que dice la ley de contratación pública? Artículo 101. Retención indebida de pagos. El funcionario o empleado al que incumba el pago de planillas u otras obligaciones de una entidad contratante que retenga o retarde indebidamente el pago de los valores correspondientes en relación al procedimiento de pago establecido en los contratos respectivos, será destituido de su cargo por la autoridad nominadora y sancionado con una multa no menor de 10 salarios básicos unificados, que podrá llegar al 10% del valor indebidamente retenido. Es decir, el 10%. Aquí hay a priori, así aproximadamente 4.255.000, el 10%. El pago de alimentos. $425.000 es la multa que alguien va a tener que pagar, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales. Entonces, los funcionarios piensan, porque aquí no pasa nada, no le pagues. No le pagues a la factoría. Después el problema. Y ahora vamos al tema en esto mismo, tema muy bonito. Viene pues la ministra Alegría Crespo, que entró con mucha alegría al ministerio, ¿no? Feliz con sus temas. Y entonces
se encuentra con esto. Y para que se entienda, ¿se acuerdan que vimos que eran 3 proveedores, verdad? Sí. 3 principales proveedores, la factoría, el ordeño y otro más. Pues ocurre que los otros 2 están bien pagaditos. Uno. 2, ocurre que tenían que hacer ahora un pedido para garantizar los 200 días de alimentación al año, que está prevista en la ley. El cronograma. El cronograma, 200 días. Pues no le pidieron a la compañía de la factoría. No le pidieron. ¿Y qué es lo que han hecho? Como son 3 proveedores, hay 3 regiones. ¿Qué es lo que han hecho? Que a las regiones que le corresponden a la factoría acaban de convocar en un concurso directo, para que ellos suplan. Para que ellos suplan a la empresa pública ESPE Innovativa Empresa Pública. Es una empresa pública de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Es decir, van a comprarle a esta empresa pública. Pero aquí, ¿qué es lo bonito, no? Y a veces no se dan cuenta. Que la empresa pública tiene pues un objeto social. Es decir, esta empresa no puede dedicarse, cito un ejemplo, no puede dedicarse a comprar futbolistas y vender futbolistas. Lógico, tiene un objeto. Y el objeto no le permite pues meterse en venta de alimentos. Mire usted. Pero más grave que eso todavía, las empresas públicas, vamos a suponer que la adjudican, y le van a adjudicar porque están en la nube rosada y piensan que pueden hacer lo que quieran. Una vez que le adjudiquen a esta empresa pública, ¿acaso la empresa es fabricante de leche? ¿Acaso tiene vacas en sus haciendas? ¿Acaso fabrica cartones? ¿Acaso fabrica galletas? Tiene que voltearse a y subcontratar decir, a otro. sector privado, ¿a quién le compro? Pero mucha gente, y probablemente la ministra, piensa que se voltean y es como cuando uno va con su bolsillo al Supermaxi, ¿no? Compró leche, pan, queso y pago. No. Como son empresas públicas, tienen que comprar también sujetos a la ley pública, pues. Entonces tiene que haber un proceso de selección. ¿Cuánto tiempo va a tomar el proceso de selección? Semanas y no meses. Y mientras tanto los niños ya no están recibiendo alimentación. Pero, no, es que la factoría, ¿y la factoría qué? Si no hay un dictamen de nadie en contra de la factoría. Bueno, el señor Villagrán, ¿no? Ingeniero Richard Villagrán. Richard Villagrán estuvo aquí en el estudio de Radio Morena e hizo una precisión sobre a qué provincias, a qué distritos ellos entregaban. Y qué bueno que usted lo trae con documentos, doctor Joffre Campaña. Pero mi pregunta es que los funcionarios que recién llegan van a cambiar y tirar al traste toda una estructura. Tal parece que eso quieren hacer. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Y cuidado con las responsabilidades que va a acarrear esto. No, primero que parece, como están en la nube rosada, pues no les importan, piensan que son intocables, ¿no? Porque no saben que el control 7 años y toda la vida de la Contraloría van a tener. Y cuando el control penal también. Y el peculado, ajá. Y esto es un mensaje, ministra Alegría Crespo, ojalá usted tenga la alegría siempre. El peculado, ministra, no prescribe. Nunca. Usted puede tener 60 años. Y si alguien quiere iniciar un juicio penal por peculado, se lo puede iniciar. Así es. El peculado y no le prescribe. sorprenda que aquí haya una acción contra estos que no quieren pagar y lo que está haciendo ella. Pero ahora, si me permiten, hay mucho. una noticia crímenes, doctor, solamente es la noticia crímenes tiene que ver en algo con lo que usted está diciendo, le impide al gobierno seguir contratando, pagar los valores que adeuda a esta empresa. Qué gran pregunta. La respuesta es no. Porque ¿qué es la noticia crímenes? Cacho, dicen en el barrio. Cacho. Aquí parece que han metido armas en la comida. Caramba. Empieza el proceso ya serio, ¿no? Muy bien, deme la denuncia, donde está la evidencia de las armas. Cacho, no. Aparece el señor de transparencia, el señor Neira Hansen. Y él dice, no, es que aquí la compañía lo que tiene que explicar es cómo se financia 30 millones de dólares. ¿Cómo es que se financia? Pasamos de las armas que metían a las ollas, como eso se les cayó. Ahora, ¿cómo se financia? Y yo les pregunto, ¿no? Es público que hay una compañía de diálisis a la que el Estado ecuatoriano le debe 102 millones de dólares. Cuando el señor Neira le ha preguntado a esa compañía, y ustedes, señores, ¿cómo se financian con 102 millones? Es decir, todo es contra la factoría. Pero eso es facilito de responder. Es facilito. Se financia con proveedores. Lógico. Y hay proveedores a los que se les debe 5 o 6 millones de dólares. Un proveedor. Y como eso hay decenas de proveedores. Y atrás de esos proveedores hay cientos, si no miles de empleados. Agricultores y empleados, gente que no recibe el pago. Y uno se pregunta, ¿y por qué no recibe el pago?
Porque ahí vamos a la siguiente historia. No, cacho. No han sido ni las armas, tampoco ha sido en este tema del fundamento. Entonces ahora se inventan y dicen, no, es que hay unas alertas de la UAFE, del Centro de Inteligencia. A ver, alertas. Dígame cuáles son las alertas. ¿Dónde? No le puedo decir porque son secretas. Perdón, el hombre como que se equivocó, está en la Gestapo, está en la inteligencia cubana, en el Ecuador, país democrático, país transparente. Se pretende mancillar no solamente la imagen, no se paga por el tema de que hay alertas secretas. Esto es, es demencial. Porque, doctora, ¿cuántos niños se dejan sin la alimentación? Esa es la crueldad más grande que se puede observar. Cerca de 1.200.000 niños que no están recibiendo. Diariamente. Pero el gobierno no se había pronunciado, sino hasta cuando el gerente de esa empresa a la que usted hace referencia, la factoría, salió a reclamar y a exigir el pago. Una vez que se exige el pago, aparecen todas estas noticias crímenes y otros argumentos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es realmente el fondo del asunto? Sí, veamos, lo primero. La empresa con mucha responsabilidad, no ha armado un escándalo. Es decir, le debían dinero varios meses. La empresa ha comunicado, señores, páguenme. Señores, esto puede traer problemas con la alimentación escolar. Señores, esto puede traer problemas con la alimentación de los presos. Tenemos proveedores que nos están cobrando. Tenemos los empleados que no podemos seguir manejando de manera ligera. Es decir, hay obligaciones, tenemos que pagar a los organismos de control, etcétera. No pagan. Y ya cuando el tema escapa al control normal, ¿qué significa escapa al control normal? Que tiene la empresa que decirle con responsabilidad al SNAI fundamentalmente y al coronel Saldumbide, general Saldumbide, le dice, no puedo más, voy a tener que dejar sin alimentación a los presos. Allí es cuando salta el escándalo. Entonces, como no pagan, viene el escándalo. No, es que esta empresa, dijo el presidente de la República, esta empresa ha acumulado 170 millones de dólares para financiar el narcotráfico. Caramba, gravísimo, ¿no? Gravísimo. A ver, deme la evidencia. Ni siquiera pido la prueba, deme la evidencia del tema. Pasan los días, no tienen nada. Y luego vuelve a salir el presidente. No, ya tengo el tema. Ya tengo, lo logré. Esta compañía le compraba agua a la empresa de la esposa de Fito. Entonces la respuesta nuestra es, señor presidente, alguien le está mal informando. Mire, en el Servicio de Rentas Internas hay un registro de todas las facturas del país, de todas. Toda transacción por factura está en el SRI. Pídale usted las facturas de la factoría a un funcionario y en 10 minutos le dice si es verdad o no que la ha comprado a la compañía de Fito. No se la compraba una botella de agua, pues. Nunca. Pero cuidado, y ahí es donde creo que hay... Ustedes sí conocen la historia esta de que yo le digo al oído algo, él le dice al oído, entonces Lucho le cuenta al abogado, el abogado... Todo llega deformado. A la reportera, llega todo deformado. Entonces aquí alguien le ha hablado al oído a alguien sobre una determinada compañía y resulta que es como que... El mensaje es otro. Esto es Macará de Ambato y resulta que es el Manchester. Así es esto. Entonces, alguien ha malinformado al presidente. Y el efecto, y es lo que a mí me preocupa sobremanera. Voy a usar una expresión muy coloquial que la usaba mi madre en casa. ¿Quién paga los platos rotos? Nosotros. No. Los niños. No. Dos grupos vulnerables. Los niños, y especialmente provincias del Guayas de los Ríos. Sí. ¿Y los PPL? No. Los trabajadores de la empresa. Claro, ya hubo despido de cerca de 150 personas que afecta a 150 familias. Pero el derecho a la alimentación también es un derecho humano. Claro, es que no hay dinero ya, entonces la empresa tiene que despedir. Claro. Actualmente se presta el servicio todavía a un grupo de cárceles, las de Guayaquil, La Roca y estas. ¿Hasta cuándo se podrá prestar el servicio? Probablemente hasta el jueves o viernes de la próxima semana. No va más, se acabó, no va más. Mayo, no hay fondos. ¿Bien? Y eso significa que se tienen que despedir a más de 200 empleados. Y los 200 empleados tienen todas familias, todos tienen hijos. Claro. Estamos en periodo escolar. Y la pregunta que los empleados se hacen, con justa razón, es ¿por qué yo pierdo mi trabajo? Soy un buen empleado, soy honrado, he trabajado muchos años, tengo familia, he hecho carrera en una empresa seria, limpia, transparente, que no tiene una glosa de Contraloría, que no tiene una multa, que no tiene... ¿Por qué pierdo mi trabajo?
Y entonces hay verdaderos dramas humanos. Y cuando vuelven a la empresa para decir, ¿qué hacemos? La empresa siente un dolor enorme porque además este tipo de empresas que son grandes gastan mucho dinero en capacitación, en recursos humanos, tienen personal altamente calificado y de repente tienen que echar a 200 colaboradores. Esto es cruel. No hay fundamento ni justificación alguna para que veamos lo que está pasando. Vea, doctor Joffre Campaña, qué oportuno. En el Ecuador existe, a través del derecho establecido, se tipifica delitos y contravenciones. Y la pregunta de mi compañera, yo lo quiero, por favor, me disculpa, lo quiero que usted lo amplíe para efectos de quien escucha. Caramba, ¿qué implica todo esto? ¿Hay delitos y contravenciones? Porque tampoco puede pasar desapercibido la noticia crímenes. De una parte, respecto de la noticia crímenes del gobierno como tal, el gobierno, hasta ahora no sabemos. Hasta ahora no sabemos porque nosotros comparecimos, antes de, apenas se dio la noticia crímenes, nosotros comparecimos a la Fiscalía. A decir, señores, aquí estamos. Sí. Y hasta hoy día no sabemos cuál es la acusación. Oiga, como es una cuestión de derecho humano y de alimentos, alguna organización, por ahí escuché yo que quería presentar algún recurso nacional o internacional, la misma Corte Constitucional, pues una cuestión hasta cierto punto de inhumana, porque como los niños nuestros que van sin comer, sin tomarse un café que no es alimento, sin tomarse un vaso de leche de su casa, no tengan que alimentarse, es terrible. Terrible situación. Aquí hay una inacción de algunas entidades. Defensoría del Pueblo, por ejemplo. Veamos, Defensoría del Pueblo, que ya le enviamos la notificación, saben en la Defensoría, no hacen nada. Notificamos ya a la Contraloría lo que está pasando. Contraloría es más lenta en sus tiempos, hay que entenderlo. 3, existe una veeduría sobre el programa de alimentación escolar en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hace mutis por el foro. Pero lo que a mí más me apena, es que nadie en la Asamblea Nacional, nadie se interesa por esto. Están preocupados. ¿La Comisión de Educación en la Asamblea? Nadie. Este es un tema que en otras circunstancias habría implicado, señora ministra, venga acá, explíqueme, va a dejar sin alimentación a los niños. Señor ministro de Economía, ¿por qué usted no paga? Señora ministra de Educación, ¿por qué pretende contratar a una empresa pública cuyo objeto no le permite contratar? ¿Qué hay atrás de todo esto? Esa es la gran pregunta. Y ahí es, piensa mal y acertarás. Terrible situación, hermanos del país. Oiga, ¿no hay la necesidad de sustentar la reserva presupuestaria para poder hacer una contratación pública? Pero por supuesto, además... Solo pregunto yo. Pero por supuesto, además hay una cosa importantísima. Hay un vínculo jurídico cuando se ganó el concurso. Hay un contrato. Entonces no puede ser, y concreto esto, y ese contrato va atado a recursos. Es decir, son recursos para este contrato. No es que, ya no lo voy a contratar, no voy a contratar a esta empresa y la plata me la voy a coger para contratar a otro. Eso puede ser un ¿Cómo se llama eso? peculado. Caramba, ¿no? Es un tema muy serio. Y el abogado Almeida dijo algo tan elemental. El derecho humano a la alimentación también de esos señores, no sé la razón por cual están purgando una pena, un derecho humano, y obligación del Estado. Y el alimento, ¿qué se llama? Crédito privilegiado. Pero intocable, ¿no? Es más que eso, es la afectación a los derechos humanos. Derechos humanos. Por parte del gobierno nacional. Por supuesto, no es lo mismo, alguien pudiera decir, la alimentación de 1 millón de niños que la alimentación de unos cuantos criminales. Y conceptualmente, o en esa visión pueden tener razón, pero, hay un elemento que es consustancial a todos los seres humanos. Es decir, no hay derechos humanos de primera y derechos humanos de segunda. Y la alimentación, mucha gente dice porque le lleven los familiares. Si el Estado decide que así sea, está bien, pero tiene que reformar la ley. Y la Constitución, porque en la Constitución se señala que la alimentación de los presos es obligación del Estado. ¿La tutela la tiene el Estado? Exactamente. Ahorita, escuchándolo a ustedes, se me ocurre, y si tienen cuidado los funcionarios, usted que es abogado de esta empresa, tienen cuidado de que le van a poner en un carro de la empresa droga, le pueden poner armas, y con eso le tumban todo esto, ¿no? Por fortuna, la empresa, no de ahora, de muchos años, tiene un sistema de control satelital, es decir, los llamados candados satelitales. El carro sale con candado,
está controlado satelitalmente que no se puede abrir. Y está viéndole desde arriba el satélite quién entra y quién sale en el carro. Entonces, no hay forma de que se contamine en el trayecto. Y cuando se llega, entonces vienen los controles, ¿no? De los guardias penitenciarios, policías militares. Este es otro de los mitos, se dice, pero si esos guías son corruptos, pues entonces allí está, no importa, ahí es que meten el tema. Y yo les digo, muy bien, supuesto no consentido de que eso fuera así, ¿no? Significa que en el pasado, está bien, uno diría si eran corruptos, metían lo que sea. Pero ¿y hace cuánto están los militares? Ah, sí. Y yo pregunto, ¿y acaso no se han encontrado armas y todas las cosas ahora estando militares? Entonces, ¿qué? ¿Los militares ahora son corruptos? Por favor, ¿qué significa? Que se arman leyendas, fábulas, mitos urbanos. Por eso, preocupado por eso es que le hago ese comentario. Gracias, doctor Jofre Campaña, por esta visita aquí a Radio Morena. Un agrado siempre contar con su presencia. A ustedes, muchísimas gracias.